Bueno, vamos a ver, explicar el fenómeno de inducción electromagnética. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es la inducción electromagnética? Bueno, pues la inducción electromagnética se trata de cuando tenemos un conductor, ¿de acuerdo? Dentro de un campo magnético, ¿de acuerdo? Y ese conductor, por ejemplo, empieza a moverse. Entonces, cuando empieza a moverse dentro de un campo magnético, ¿de acuerdo? Si tenemos un conductor, ¿vale? El conductor tiene protones y electrones uniformemente distribuidos cuando su carga neta es cero, es decir, al principio. Cuando empieza a moverse dentro de un campo magnético, ¿vale? Lo que ocurrirá sobre esos protones que son carga positiva y esos electrones que son carga negativa es que se ejercerá una fuerza, ¿vale? Q por V por B, ¿de acuerdo? Entonces, como hay una velocidad, es decir, hay un movimiento relativo entre el conductor y las líneas de campo magnético, ¿de acuerdo? Habrá una fuerza. ¿Qué ocurrirá? Que debido a este término, esa fuerza va a ser de sentido contrario para los protones, que imaginaros que es así, pues para los electrones sería tal que así. Con lo cual, lo que se va a generar aquí es un movimiento de protones en un sentido y un movimiento de electrones en otro sentido. Con lo cual, ocurrirán dos cosas. Se genera una corriente que llamaremos corriente inducida y llega un momento en el que aquí habrá un exceso de carga positiva, ya que los protones se vienen moviendo hacia arriba. Aquí habrá un exceso de carga negativa, ¿vale? Y se creará una diferencia de potencial, ¿vale? Que en inducción vamos a llamar por esta letra fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Se llama así en inducción, fuerza electromotriz. Bien, pero no hará falta que se mueva el conductor dentro del campo. También puede ocurrir que se mueva el campo con respecto al conductor, ¿vale? Entonces, tampoco es necesario, entonces lo que tiene que haber realmente es un movimiento relativo entre las cargas del conductor y las líneas de inducción, es decir, las líneas de campo. Se mueva uno o se mueva el otro, ¿de acuerdo? Y se quedará esto de ahí. Bien, si lo que tenemos es un conductor cerrado, o prácticamente cerrado, ¿vale? Cerrado no existe, pero esto se puede considerar un conductor cerrado, ¿vale? Bien, lo que ocurrirá es que se generará una corriente dentro de este conductor, ¿vale? Y se observó que este conductor lo que genera es una intensidad que lo que tiende es a oponerse a la variación de flujo que se dé en la superficie que encierra ese conductor cuando se mueve dentro de un campo magnético o cuando el campo magnético se mueve respecto al conductor. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Vale? Significa que imaginaros que tenemos un campo magnético constante, ¿de acuerdo? En este caso sería hacia dentro del papel, ¿de acuerdo? Y tenemos un conductor con un medidor de, en este caso, intensidad, ¿vale? O también de tensión, da igual. En este caso sería de intensidad, ¿de acuerdo? Bien. Imaginemos que en mi situación inicial, ¿vale? En la situación inicial, el conductor está fuera del lo tenemos aquí,
¿De acuerdo? Y entonces se empieza a mover por una velocidad u. Llega un momento en que empezará a entrar dentro del conductor, con lo cual empezará a ver que un flujo de carga, de líneas de campo en esta superficie. ¿Qué es el flujo? El flujo es igual a el campo por diferencial de superficie e integral. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver, esto se me está moviendo mucho. Vale. Entonces, lo que ocurrirá es que, es decir, el campo por la superficie, ¿vale? Entonces lo que ocurrirá es que mientras, y esto es una integral a toda la superficie que encierra el conductor, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que según esto empieza a entrar, habrá más líneas de campo dentro de esa superficie, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, el flujo de líneas de campo a través de una superficie es el número de líneas por unidad de superficie que atraviesan la superficie. O lo que es lo mismo, el número de líneas para entendernos que atraviesa esa superficie. Es decir, mientras más líneas de campo atraviesen esta superficie, mayor es el flujo. Mientras menos líneas de campo atraviesen esta superficie, menor es el flujo. Si no hay líneas de campo atravesando esta superficie, el flujo es cero. ¿Vale? Bien. Con lo cual el flujo empieza a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que se generará una fuerza electromotriz, es decir, se generará una intensidad inducida que tenderá a disminuir este aumento de flujo que está empezando a ocurrir en esta superficie. Es decir, una intensidad con este sentido. ¿Vale? ¿Y por qué este sentido tendrá la intensidad inducida? Porque este sentido de corriente lo que hace es generar un campo magnético, como toda corriente dentro de un conductor, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería el campo generado? El campo magnético, ¿cómo serían las líneas de campo magnético generadas por esta corriente? Pues serían circunferencias así, ¿vale? Es decir, saliendo, entrando por aquí, saliendo por aquí, entrando por aquí lo mismo. Saliendo por aquí, entrando por aquí, saliendo por aquí, entrando por aquí. Es decir, que en el interior de la superficie generará un campo magnético así. Es decir, hacia nosotros, digamos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que ya tenemos esa espira dentro de un campo magnético constante. Y lo tenemos ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como está quieto, en este momento no hay una variación de flujo. Es decir, el flujo dentro siempre es el mismo, ya que tenemos el mismo número de líneas, ¿vale? Con lo cual no se produce ninguna fuerza sobre los electrones ni los protones, con lo cual no hay ninguna intensidad inducida. ¿De acuerdo? Básicamente porque el flujo es constante. Si empieza a mover el conductor, ¿de acuerdo? Llegará un momento en el que empezará a salir de la zona delimitada por el campo magnético. Con lo cual, ¿qué ocurrirá con el flujo? Bien, aquí el flujo
disminuirá porque empezará a haber cada vez menos líneas de campo dentro de esta superficie, con lo cual el flujo a través de esta superficie va a ser menos. Número de líneas de campo que atraviesan esta superficie será menor, con lo cual lo que intentará el conductor es generar una corriente, es decir, una corriente inducida, una corriente eléctrica inducida para compensar esa disminución de flujo. Es decir, que esa corriente genere un campo magnético, que también llamamos campo magnético inducido, cuyas líneas de campo sean así. Salen por aquí, entran por aquí, salen por aquí, entran por aquí, salen por aquí, entran por aquí. ¿Para qué? Para que aquí, justo en la superficie, reforzar ese campo magnético que está empezando, o esas líneas de campo que están empezando a disminuir dentro de esta superficie. ¿De acuerdo? Con lo cual, utilizando la regla de la mano derecha, tendríamos que apretar el tornillo, digamos, como es así, hacia dentro, hacia afuera, hacia dentro, hacia afuera, sería este sentido de corriente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a imaginar que ahora lo que tenemos es la aspira, fuera, unas líneas de campo, el flujo es cero. Empezamos a meterlo o introducirlo dentro de un campo saliente, ¿de acuerdo? Esto sería hacia nosotros. Cuando empiece a meterse dentro, empieza a haber un flujo de líneas de campo hacia afuera. Con lo cual, el sistema que no tenía flujo en esta superficie quiere seguir estando igual, es decir, sin que haya líneas de campo. Con lo cual, lo que intentará es, lo que generará es una corriente inducida, ¿vale? La cual intente contrarrestar estas líneas de campo que han empezado a atravesar su superficie. Es decir, líneas de campo que el campo que haga así. Sale, entra. Sale, entra. Sale, entra. Sale, entra. ¿Vale? Es decir, esa corriente inducida generará un campo que en el interior de la superficie las líneas de campo entren dentro de la pantalla. Con lo cual, con la regla de la mano derecha, si es entrar, salir, apretaríamos el tornillo hacia, perdón, sería al revés, ¿vale? Sería así, efectivamente, porque tiene que entrar, sería dentro, fuera, así, ¿vale? Vale, muy bien, entonces sería así, así. ¿Vale? Así. Vale. Por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a hacer esta vez, imaginando que tenemos un campo así, ¿vale? Y tenemos una espira, por ejemplo, dentro del campo en el eje X, Y, ¿de acuerdo? Bien, ahora mismo tiene un flujo, ¿vale? Pero es constante, con lo cual no ocurre nada. Si empezamos a mover la espira y empieza a salir, ¿vale? Entonces habrá una disminución de flujo, ¿vale? Es decir, de líneas de campo hacia arriba, con lo cual lo que intentará es reforzar esas líneas de campo con un campo magnético en el interior, tal que así. Para ello, la corriente inducida, ¿vale? Será, entonces, tendré que hacer líneas que
salgan, entren, salgan, entren. Por ejemplo, este trabajo. Con lo cual, sería según la regla de la mano derecha, así. Aquí lo mismo, que salgan y entren por fuera, salgan por aquí y entren por aquí, con lo cual sería así, así. ¿De acuerdo? Esta sería la corriente inducida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hemos hablado de lo que ocurre cualitativamente, pero ¿qué es lo que ocurre cuantitativamente? Pues lo que hemos dicho, se genera una fuerza electromotriz que viene dado, que se vio que experimentalmente, que viene dado como, esto será la fuerza electromotriz, como menos la variación de flujo, es decir, la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces se miden voltios, flujo en Tesla metro cuadrado que se denominó Weber, ¿vale? Y Weber es un Tesla por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces esto es lo que se llama ley de Faraday. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. De acuerdo. Entonces. Tenemos que... Bien. Tenemos que el flujo, la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. El flujo magnético que ya hemos visto, que es la integral de a través de una superficie cerrada, ¿vale? Por diferenciales. Y luego también tenemos que, como por la ley de Ohm, la diferencia de potencial es y la intensidad por la resistencia, si tuviéramos la resistencia de ese conductor, ¿vale? Podríamos poner la fuerza electromotriz por su valor y esto será la corriente inducida por la resistencia, es decir, que esa corriente inducida que estamos viendo que se genera para contrarrestar la variación de flujo va a ser igual a la inversa de la resistencia por la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto se pueden hacer la mayoría de los ejercicios de inducción electromagnética. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es ciertas configuraciones, es decir, ciertos tipos de ejercicios para ir resolviéndolos poco a poco.